Ser podcast. La Ventana desde Costa Quebrada, en Cantabria, con Carlas Francino. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Yo ya sé que corremos el riesgo de parecer un poco pesados, pero creo que esta semana en la que Bob Dylan cumple 84 años, hombre, invocar su música y sus canciones es casi una obligación y sobre todo es un placer. Sobre todo para nuestra pareja, de hecho, que ya están aquí en Piélagos, Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, muy felices de estar aquí. Sobre todo para esta pareja, de hecho, porque Benjamín Prado es el dilaniano mayor del reino, como sabéis todos los oyentes. Tiene incluso una hija que se llama Dylan, lo cual es un argumento imbatible para... Es decir, que el 24 de mayo tiene un santo por lo civil. Efectivamente. E Iñaki de la Torre, que siempre le chincha con Bob Dylan, el miércoles pasado participó en Madrid en un homenaje, en un tributo que organizó Nat Simmons con las canciones de Dylan, así que yo creo que, en fin, hoy que estamos en la vigilia del cumpleaños, está bien que lo recordemos. Claro. Pero si además esta canción nos recuerda que lo del cambio, los tiempos están cambiando, el cambio está siempre muy presente en muchas canciones. Claro, el cambio puede ser un cambio de época, puede ser un cambio generacional, puede ser un cambio de muchas cosas, pero el gran cambio yo creo que puede y seguramente debe empezar siempre por uno mismo. Y nuestro invitado de hoy lo tiene clarísimo. La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi que no tenían ni idea sobre mí. Que enfrente no se abría un camino, sino mil, y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante, y olvidarme de que mi autoestima dependa de nadie. Prefiero gustarme a gustarte, sienta bien decirlo, pero creerlo de verdad es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches. Aprende de los planes que no salen. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Un nuevo yo que acepta que hay metas que le superan, pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca, aunque dude y parezca que no merece la pena, porque la paz no la regalan. Se pelea contra los que están fuera, contra tu propia conciencia, contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Un nuevo yo despierta. Esta tarde en La Ventana en Piélagos, El Chollín. Bienvenido. Bravo. Muy buenas. El cambio, ¿cómo está ahí? A ver, ficha técnica. Domingo Antonio Echane Moreno, natural y vecino de Torrejón de Ardoz, 48 años, licenciado en Ingeniería Aerodinámica, piloto de avión y sin embargo músico. Sí. Eso hay que explicarlo. Eso habla de mi Eso hay que fracaso explicarlo. vital, ¿no? Bueno, no forzosamente, ¿no? No, bueno, a ver. Celebras 25 años en la música. 25 años, sí. Claro, es curioso porque... Claro, yo empecé a rapear cuando en este país no existía ni siquiera la posibilidad de imaginar que se podía vivir de esto. De modo que lo que tuve que hacer fue pues, ir por el camino normal, ¿no? Formarme, estudiar, pensar que lo que estaba haciendo con la música era como cuando bajas al fútbol a jugar a la calle, ¿no? Divertirte y ya está, hasta que de repente un día te das cuenta de que es tu trabajo. En tu caso el baloncesto, ¿no? El baloncesto. Bueno, el Chollín es aficionado al baloncesto, cinturón negro de judo, cinturón negro de jiu-jitsu, sí. Que si alguien tiene algún problema con él... Jiu-jitsu, que es una marca de televisión, igual, ya saben no, ustedes. pero fíjate, qué tonto es. Es que son siempre así. En Madrid somos así. El domingo pasado, en la sección del País, Gente con Luz, las entrevistas de la Contra, Luz Sánchez Mellado, charlaba contigo y bueno, y que explicaba que habíais quedado donde hubierais quedado y te presentaste sudado porque venías de entrenar. Sí, precisamente, es que quedamos allí en el gimnasio, vinieron a verme. Y a ella le llamó mucho la atención que, claro, yo soy profesor de Jiu-Jitsu, de esto que tú dices, de las televisiones. Y claro, me preguntó que por qué lo hacía, ¿no? Y se sorprendió cuando le dije que yo no cobraba por dar las clases, porque yo necesito un espacio donde poder
Ser violento. Claro, soltar lo que tengo dentro, ¿no? Porque normalmente estoy como, supongo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Te estás sujetando, estás fingiendo que respetas según qué ideas a veces, ¿no? Y ahí llegas, pues estás con una serie de amigos que entre todos quedáis en que se puede utilizar la violencia, que os queréis después, que luego os abrazáis, os ducháis y todo está bien. Así que eso me sienta muy bien. Oye, pero el rap tiene algo de baloncesto, ¿no? De poner a votar un poquito el lenguaje, ¿no? Cuando Sí. se rapea se vota un poquito el lenguaje. Siempre ha tenido mucho en común, porque además se hace en la calle. Han sido como partes de lo mismo. Siempre se ha entendido que el rap tenía una conexión con la cultura hip hop. Y con pantalones de chándal, o sea que sí, todo cuadra bastante. Oye, cuando miras 25 años atrás y pones el retrovisor, ¿qué es lo primero que ves? Pues veo a un chaval que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que a lo mejor si lo hubiera sabido se lo hubiera pensado un poquito mejor, que no fue capaz de entender el amor que tenían sus padres hacia él cuando le decían que ese no era el camino, ¿no? Y que lo veía como un agravio, ¿no? Que te estaban intentando cortar las alas, ¿no? Cuando en realidad se estaba haciendo desde el puro amor. Pero lo que sí veo es eso, que funciona, que al final incluso los caminos improbables se tienen que recorrer para saber si eran posibles o no. Y en mi caso, que era muy improbable, pues mira, lo conseguimos, ¿no? Conseguimos vivir de esto. Lo resumes un poco en un verso de esa canción que hemos escuchado, ¿no? Prefiero gustarme a gustarte. Sí, porque, y lo digo, justo después digo, sienta bien decirlo, pero creerlo de verdad es aún más grande, ¿no? Porque muchas veces lo decimos, pero no nos lo creemos del todo. Y yo creo que estoy en un punto de mi vida en el que empiezo a creérmelo. Y otro verso de esa misma canción dice: mi única meta es estar en paz con mi conciencia, que como propósito de vida no está nada mal. ¿Sabes qué pasa? Que a veces yo creo que nos confundimos un poco al hablar de nosotros mismos, al hablar de cuidarnos. Se puede confundir, pues, por ejemplo, con el egoísmo, y no, es que no es así. Llevo ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer 1000 cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener un rato para permitirme ser el centro. Y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. No es egoísmo, es salud, solo es eso. El mismo peso a veces pesa más y a veces pesa menos. Si sé que estoy cargando con lo máximo que puedo, ya está. No tengo que exigirme más, a ver si aprendo que soy una persona, que no soy un sueldo, que no es sensato esperar que salga todo perfecto, que no está bien tratarme a mí peor que trato al resto y que me debo a mí mismo amor y respeto. No es egoísmo, y si lo ven así, pues nada, lo siento, pero es que lo que no se cuida se suele acabar rompiendo. Y no, que digan lo que quieran, pero roto no. No es egoísmo, si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo, no me castigo por darme un respiro. No es egoísmo. Qué bien cuadráis con Rosalén y con María. Es que qué maravilla. ¿con quién no cuadra bien Eso ella? es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. No, pero lo de incorporar, que lo estás haciendo últimamente y en el disco que preparas, en Balance, del que luego hablaremos, yo creo que lo vas a hacer a mansalva, porque van a ser muchas voces nuevas. Esto de incorporar otras miradas de la música, otros estilos, otras formas de cantar, también es abrir el rap y el hip hop, ¿no? Sí. Que antes, bueno, puede parecer un coto delimitado, bastante cerrado, pero esto es abrirlo. Sí. Y la canción que has hecho con Dani Martín, bueno, no sé. Yo creo que es el camino lógico. Piensa que el rap ha ido creciendo con nosotros. Hace 25 años el rap no era como es ahora porque nosotros no éramos lo que somos ahora. Ya. Entonces, antes yo creo que teníamos una cosa muy buena, que era que queríamos ser fiel a nosotros mismos, queríamos transgredir, no queríamos que nuestro éxito dependiera de la radiofórmula, queríamos cocinarlo todo nosotros, pusimos nuestras propias normas, éramos muy sectarios, las cosas como son, pero a medida que vas creciendo te vas abriendo, vas entendiendo que lo que pretendes es dar algo que se parezca a arte a la gente, y hay otros que hacen una cosa muy parecida a la tuya y en un momento determinado, ¿por qué no vamos a colaborar? Y lo único que hacen es sumar, claro. Oye, es verdad que hay muchos músicos de otros géneros que no son hip hop, del pop y del rock, que no han comprendido mucho nunca el hip hop, ni lo han apreciado tampoco, bueno, esto es hablar y poco más, con encima una base musical, y han tenido que aprenderlo y a respetarlo. ¿A ti te ha pasado también el camino contrario, de músicas que te parecía que eran una simpleza, una estupidez, o que la letra no tenía gran cosa, de
repente has dicho, bueno, pero aprecio otras cosas más con el paso de los años? Sí, mira, yo estuve en un festival, no sé ni por qué, pero terminé en un festival de reggaetón, de música urbana, no sé, de trap. ¿no? Y recuerdo que estaba así como apoyado esperando que llegara mi gente y vino alguien y se me acercó y me dijo, ¿pero qué haces tú viendo esta mierda? ¿no? Bueno. Y yo de repente me fijé en los chavales que estaban encima del escenario y vi todo lo que habían hecho para estar encima del escenario. Esos chavales se habían juntado con sus amigos, habían invertido un tiempo en escribir, algo que a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero habían estado escribiendo de verdad, habían estado invirtiendo un tiempo en hacer su música, en grabarlo, en mezclarlo, en intentar, en ensayar, en preparar un espectáculo. Yo no puedo más que aplaudir eso, con independencia de si el resultado me gusta más o me gusta menos. Pero es tan subjetivo, ¿verdad? Claro. No, y hay trabajo detrás. A mí no me gusta. A veces hacemos incluso broma en el programa y tal con eso, pero vamos, en la vida se me ocurría decir que es una mierda. No, al revés. Las letras me pueden parecer una cosa u otra, tal, pero vamos, ahí detrás hay un curro. Eso es, y es un curro que al final es un curro intelectual, por mucho que también nos burlemos, ¿no? Están trabajando, de verdad, están desarrollando su cabeza en lugar de estar en el parque fumando porros. Sí. Fíjate, esto yo creo que ya que estamos hablando de maneras de vivir, de maneras de entender la vida, de maneras de respetar, de la curiosidad y de todo eso, esto me lleva al título de una canción tuya, que me parece un elemento de filosofía de vida sensacional. Ríe cuando puedas y llora cuando lo necesites. Ahí me tenéis en uno de esos días en los que nadie te coge el teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasan los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darte cuenta de que la vida no es como te gustaría que fuera, todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece, mentir para no hacer daño a la gente que quieres, fingir cuando perfectamente sabes que te mienten. ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen, si se supone que siempre me sentí diferente. He sido un cobarde disfrazado de valiente, siempre pendiente del qué dirá la gente. Escondo mis miedos para parecer fuerte, pero ya no más, es hora de ser consecuente porque creo que lo he visto, amigo, y no sé, pero quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante. ¿No has pensado nunca dedicarte a la psicología o hacer terapia? No, te lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, es que, ya que te dedicas a todo lo demás, pues una cosa. Pero tú cuando escribes una canción tiene un efecto, ¿no? Sanador, incluso intuyo para ti, ¿eh? No sé. No, para mí terapéutico, vamos. Para mí desde luego, porque claro, yo invierto mucho tiempo en pensar qué siento. Invierto mucho tiempo en pasar eso en palabras, tengo que intentar que rime y encima tengo que intentar que suene bonito. Entonces, eso, bueno, yo me he conocido gracias a esto. Este trabajo es un trabajo de introspección y es muy bonito sobre todo porque quizás lo peor que te puede pasar como ser humano es ese rato por el que pasamos todos en el que piensas que nadie te comprende. Ya. Bueno, pues yo siento algo, lo escribo, se lo cuento a la gente y de repente estoy en la cueva. Esa es la clave de la literatura. Siempre he pensado que es la clave de la buena poesía. No escribir porque sientes, sino escribir para saber que sientes. Eso uno busca, ¿no? Esa es la clave. ¿Tú también lo haces? Absolutamente, si no, no tendría sentido, ¿no? Le preguntaron a la escritora Marguerite Duras, ¿no? ¿Y usted por qué escribe? Y dijo, hombre, para saber lo que escribiría si escribiese. Yo cambiaría escribiría. Es una respuesta maravillosa, ¿no? Sí. Yo tengo un compañero que tiene una rima, un trocito, una frase que dice: aprendo curiosamente de las cosas que yo mismo estoy diciendo, ¿no? Y es lo que me pasa muchas veces, me aprendo. Ahora ya vamos a decir algo que se entienda, ¿eh? No os preocupéis. No, pues, de hecho, este tema tiene una historia muy bonita. A ver, cuenta. No es porque lo digas tú. No, pero no, de hecho no tiene que ver conmigo porque el tema lo he hecho yo, pero, claro. Pero la parte bonita no. Y es que yo tuve la oportunidad y la suerte de conocer a Aute y por lo que sea le engañé y se hizo una versión de este tema conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú lo has escuchado? Por cierto, Aute era un tipo muy juguetón, jugaba con las palabras todo el rato, jugaba a buscarle significados raros, tenía mucho más que ver de lo que pueda parecer con él. Nada comparable a lo que hicieron Sabina y Crae con la canción de Bob Dylan. Sí. Con lo del hombre puso nombre a los animales. El hombre vio un animal en el Nilo y le llamó cocodrilo. Sí. Quien no venga es mentira. Me centraré en lo importante, en mi familia, mis amigos, mi
mi pasión por el arte. Aceptaré que tengo derecho a estar de bajón de vez en cuando, pues porque estar de bajón es humano, pero no pienso rendirme ante ningún problema. Confío en mí, soy capaz de vencer lo que sea. Volveré a caer millones de veces, pero siempre volveré a erguirme porque me di cuenta de que... ¿Sabéis de qué me di cuenta? Pues de que... Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos. Tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. Maravilla. Si se puede aplaudir, yo aplaudo, ¿eh? Venga, pues. O sea, sí. Bien. Así me calientas al público, Francino. Porque ¿Qué ha pasado? No, porque el público va a tener que trabajar. Ya van ahí toda la tarde sentados. Tienen que hacer alguna cosa. Yo he visto varios elementos esta tarde que se conjugaban. Primero que ha sido un desastre lo del Festival de Eurovisión y yo quiero que nos vuelva a subir la moral un poco con el gran triunfo de España en Eurovisión. Y luego se me ha juntado con otro elemento que hay que ver la cara del Chollín ahora mismo. Se me ha juntado otro elemento que ya veréis. Venimos a ver esta tierra tan preciosa, tan maravillosa, y yo he pensado, si ahora que lo pienso, Chollín tiene mano con la Casa Real, porque hace no mucho, si os acordáis, la reina Leticia estuvo pues recitando algunos de sus versos, que yo pensé un día, pero si es que suena casi como si tuviera detrás James Brown. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Total, que si él tiene mano con la Casa Real, con la reina Leticia, yo he pensado, claro, pegaba perfectamente. Y he pensado, digo, pues ya que venimos aquí a Costa Quebrada y a no veo yo a James Brown en la Casa Real. Pero bueno, no, a lo que voy es que ya que tiene el mano, ¿por qué no? Ya que tenemos princesa de Asturias, ¿por qué no conseguimos que nos den un princesado, pero de Cantabria, princesa de Cantabria, de Costa Quebrada? Entonces, digo, vamos a hacernos un rap con el La La La, que es la gran canción, ahora se junta todo, del pop español de todos los tiempos por la Eurovisión. Pero tienen ustedes que ayudarnos. Nosotros hemos cambiado un poquito la letra, que es como una especie de rap en el que pedimos a la reina Leticia que nos ayude a que se cree un principado de Cantabria. Nosotros no, él. O sea, todo lo que va a sonar... Está bien. He sido yo. El lío ha sido mío. Pon la base, verás. Yo canto a la monarca que sabe rapear. Que venga... Cantabria, que el Chollín le va a explicar. Explícale. Claro. Majestad, disculpe, me piden que le pida que se sume y esperan que le guste. Viajecito a Cantabria, tierra que presume menos de lo que podría, si no escuche. Anchoas, sobaos, del tamaño de la cueva del Soplao. Una gente guapa en tierra extraordinaria. Este es el lugar, familia, Cantabria. Por favor, Alteza, fíjese si suena bien. Princesa de Cantabria, Leonor lo va a entender. Y ahora ustedes cantan, todo el mundo dice la 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 la. A ver si lo conseguimos el Principado. Tenemos otra idea que también puede valer. La infanta que te sobra nos la mandas en el tren. Madre mía. Otra idea de Iñaki, no mía. ¿Podría prestarnos a la infanta Sofía? Infanta Costa Quebrada. Seguro que si viene se sentirá en casa. Usted fue princesa de Asturias. Y así
así que dejemos que fluya. Oye, que aquí no habrá cachopo, pero Costa Quebrada le aseguro que es el rollo. Oh. Por favor, Alteza, por favor, fíjese si suena bien. Suena bien, suena bien. Oh. Princesa de Cantabria, Leonor lo va a entender. Y ustedes cantan, vamos. La, 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 la. Oportunidad para pedir al princesado, vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! A esperar respuesta. Ha funcionado. Bueno, creo que ya nos lo dan. Ahora ponemos 4 anuncios. Y a la vuelta, el Chollín en directo, en solitario. La Ventana desde Costa Quebrada, en Cantabria, con Carlas Francino. Faltan 26 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Aquí seguimos en Bioño de Piélagos, en el Cine Teatro Bimenor, acompañados de unos oyentes que con el La 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 os acabáis de consagrar como de lo mejor que ha pasado últimamente por La Ventana. Muchísimas gracias por la complicidad con los inventos de Iñaki de la Torre y Lo prometido es deuda, La Ventana, música en directo, el Chollín, poder. Bueno, familia, pues como ha funcionado muy bien lo de las palmas, les voy a pedir que sigan dando palmas conmigo, ¿vale? Ahora van a verlo. Miren. He visto saharauis hablando del mar en medio del desierto. He compartido camello con ellos oyendo sus sueños. He estado en Palestina y escrito en el muro respeto. He visto con mis ojos lo que hacemos y tengo tantos motivos para gritar que hasta me siento enfermo. Más que otro tema de rap, podéis decir que es fuego. Siento en mi cuerpo la rabia de un padre brasileño que sabe que su hijo no acabará el colegio. Algunos llaman poder, a que otros digan no puedo, a que los que antes tenían poco ahora tengan menos, a sembrar miedo y gracias a eso recortar derechos, hacer del ciudadano un siervo. Yo advierto que es cierto que pueden imponernos leyes que sean injustas pero no pueden rompernos. Ha llegado el momento de atornillarnos al suelo. Ellos legislan contra el pueblo, yo desobedezco. Así será, cómo se cambiará la relación entre el poder y todos los demás. Estamos condenados a enfrentarnos en batalla. El miedo es su arma, las nuestras son el número y la rabia ya. Las cosas tienen que cambiar ya. No hay que esperar a otra generación, es ya. Ni una promesa más de un futuro mejor, ya. Un cambio ya. Y esta es la última, familia. Esto no lo voy a venir, ¿eh? Un cambio ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Vente, Chollín, que hay que seguir conversando. Claro, es que después de escucharte con esta canción, con poder, yo te he leído por ahí estos días que lo que está ocurriendo en Gaza ya ha superado tus límites personales tolerables de cabreo. Sí. Creo que no eres el único, sí. Pero ojo, es que está... Es que a mí me cuesta mucho encontrar... Fíjate que yo vivo de esto, ¿no? de decir lo que pienso, pero me cuesta mucho expresar en palabras la vergüenza que siento... Porque, por una parte, es la rabia del abuso, de lo que estamos viendo, ¿no? De los asesinatos, los niños, la falta de humanidad a la hora de cortar electricidad, cortar suministros, agua, las bombas, desplazamientos, la pesadilla constante. Pero, por otra parte, está lo que realmente me avergüenza, que es la actitud que están teniendo los gobernantes fundamentalmente europeos ante lo que está ocurriendo allá, ¿no? Y que después de 53.000 muertos empiecen a decir, bueno... Ya va siendo hora de que empieces a planteártelo porque si no al final no vamos a enfadar, ¿no? Es como, pero ¿dónde estamos? La historia hablará muy mal de nosotros. Sí, y con merecimiento total. De este episodio en concreto, además. Pero fíjate, estaba pensando que igual pasa con la literatura también,
que la injusticia a veces o a menudo funciona también como fuente de inspiración. Desde luego. Para hacer arte, para de hecho, hacer yo creo música. que los países árabes tienen un buen movimiento hip hopero en los últimos años, ¿no? Sí. Pensamos siempre que son en Estados Unidos y luego Europa, en fin, los países ricos, pero hay muchos países árabes no tan agraciados que... De hecho, el movimiento hip hop en realidad es más fuerte en los países pobres que en los países ricos, por un motivo muy sencillo, y es que cuanto más necesidades tienes, más necesidad tienes de contarlo. Claro. Al final, aquí en Europa, pues a lo mejor la palabra suena un poco feo, pero estamos aburguesados. O sea, realmente sí no es fea, es descriptiva. Claro, tenemos problemas, pero son problemas que lo que se suele del primer mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, sin embargo, yo he estado en muchos sitios, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Guinea-Bissau una vez que estaba con unos chavales que era un taller de rap y había uno que estaba rapeando sobre botellas de alcohol, chicas y no sé qué tal, y otro se levantó y muy enfadado le dijo que él no podía rapear sobre eso porque había una persona que estaba muerta enfrente de su casa que llevaba 2 días ahí. Claro, cuando tú tienes una realidad como esa, las tonterías se te quitan. Ya, es que la verdad es que la inacción, ¿no? la falta de empatía, el mirar para otro lado, que es la peor manera de ceguera de todas seguramente, es vergonzoso. Realmente. Hay una expresión que utilizan los, no sé si son los norteamericanos o los ingleses, da igual. El caso es que tienen un nombre muy preciso, se llaman los champagne problems. Los problemas del champán son los que tenemos nosotros. Claro. Los otros, los del muerto en la puerta de casa, esos son los problemas de verdad. NEGRO. Algunos creen que ser negro se reduce al color. Estereotipos repetidos en televisión nos muestran al negro como un objeto de compasión. Pateras, niños con moscas, desnutrición, el top manta, los trapicheos o la prostitución. Parece que la música es la única contribución del hombre negro a lo que llaman civilización. Si un negro destaca es porque es una excepción. Un negro no es negro del todo cuando muestra educación. Un buen negro tiene como ambición trabajar en el campo, en el McDonald's o en la construcción de peón. Dicen, en África se mueren, hay que enseñarles a pescar, no hay que darles peces, aún no le entienden. Al negro no hay que enseñarles, enseña a los niños. Al negro hay que respetarle como un adulto digno. No hay mentira más grande que afirmar que todos somos iguales. Y aclarar esto es muy importante. Valer lo mismo no es lo mismo que ser lo mismo. Máxime si has crecido despreciando lo distinto. La musulmana que se cubre el pelo es por el reflejo de una sociedad machista basada en el miedo. Pero la monja no, la monja se cubre el pelo y no pasa nada porque es vuestra tradición, ¿no? Negro, usa la palabra sin ningún miedo. Negro es el color, la actitud de ser. Negro, una identidad, no una cruz es. Negro, visualízalo, mírame y di. Negro, usa la palabra sin ningún miedo. Negro, negro es el color, la actitud de ser. Negro, una identidad, no una cruz es. Negro, visualízalo, mírame y di. Te lo pregunto desde el punto de vista de experiencia personal. En estos 25 años que llevas en la música, ¿de racismo vamos mejor o peor en nuestro país por tus vivencias? No, peor. Peor. Sí, seguro. O sea, antes tú eras racista o alguien era racista y lo negaba. Se avergonzaba. Sí, se enfadaba cuando se lo decías. No, yo no soy racista, y te ponía una excusa, se inventaba algo. Actualmente no, actualmente parece que ser racista es una opción intelectual válida. Igual que es lo mismo ser racista que no serlo, ¿no? En ese sentido sí vamos a peor. Y de hecho la pena que me da es que es un discurso que no es local, no es nacional, sino que es internacional. Estamos llegando en un punto en el que estamos dejando de entender que una sociedad... El otro día alguien me criticaba por hablar de diversidad y yo lo que pensaba es, ¿existe una sociedad que no sea diversa? Es que, por definición, una sociedad es diversa. En el momento en el que tú lo que quieres es que todo el mundo de tu sociedad sea como tú quieres que sea, ya no estás abogando por tu sociedad, sino por una que te estás inventando, porque no existe. No existe, sí. Por ejemplo, la base de la música que hay detrás de este tema, que creo que es de las bases que más me gustan, vamos a oírla un poco porque quería hacer un comentario de eso, precisamente. Enseña a los niños, al negro hay que respetarle como un adulto digno. No hay mentira más grande que afirmar que todos somos iguales y aclarar esto. Esto es música que, si lo pusiéramos cantado, por ejemplo, tú bien lo sabes, sería pues funk de los 70, soul de los 70. ¿De dónde viene todo eso? De los emigrantes negros que se llevaron su cultura, esclavos negros que se llevaron su cultura a América. Luego también llegaron por ahí las influencias
europeas, todo eso confluyó en la música que ahora llamamos norteamericana negra, pero viene de todas partes y después se ha diseminado por todas partes, por ejemplo por aquí y por Torrejón. Por lo tanto, lo de ponerle fronteras y orígenes a la música es una estupidez, porque si sigues tirando del hilo, tampoco la música africana era solamente africana. O sea, es una mezcla tan bonita y la música es un tan buen ejemplo, incluso si le quitamos las letras, un tan buen ejemplo de integración de culturas que no se entiende como alguien la critica la mezcla. Melancólico, infausto, sucio, irritado, desventurado, ¿ves? Mi propio idioma dice que ser negro es malo. Si usan la palabra negro para insultar y de verdad que me sienta fatal escuchar eufemismos de color subsahariano morenito, como si ser negro fuera un delito. No señores, así no hay opciones de dar con soluciones al problema que por lo visto supone que conviva. Es verdad esto del de color. A mí alguna vez alguien, y no con mala intención, me afeó utilizar la palabra negro. Sí. Oye, fulanito de tal es negro. Sí, pero ¿por qué dices eso? Digo, sería porque es negro. Sería un blanco, ¿no? Sí, Claro. sí. Si no nos hubiéramos, no, de verdad. Si no nos hubiéramos reído tanto cuando Jesús Gil, por cierto, ¿cómo se parece Jesús Gil a Trump, verdad? Sí. Trump, qué patada en los huesos tiene Trump, ¿verdad? Los huesos, sí. Si no nos hubiéramos reído tanto cuando Hay gente con criterio aquí hoy. Sí, señor. Cuando Sí, señor. Jesús Sí, Gil señor. decía aquello de yo no soy racista, cada uno con su cuerpo que haga lo que quiera y tal, a lo mejor nos ha oído mejor. No es que hay cosas de las que no conviene reírse. Sí, Fíjate que la criminalización del humor me parece muy peligrosa, Sí, pero en algunos sí, casos sí. conviene no reírse de algunas cosas. Mira, a mí porque me pasó se una puede cosa hace sentir. no mucho, hace 6 o 7 meses hice una de mis secciones aquellas de la clase de música de los jueves y estuve hablando de cómo los negros subdividían el tiempo, la música negra y la música blanca. Y esto es todo el rato diciendo, mira, escucha, esto es un músico negro, esto es un músico blanco, músico negro. Pues 3 o 4 me hicieron comentarios en las redes sociales de que, hombre, que también era un poco crudo ese modo de hablar de unos y de otros. Que primero no había tanta diferencia y que luego de negros y blancos que sonaba fatal. Pero bueno, si tú lo crees, si son tradiciones además. Sí, de pero la explicación es muy sencilla realmente, o sea, y esto es así. Los hombres negros no existen realmente. Los hombres negros, si tú tienes a una persona de Burundi, no es un hombre negro, es un hombre. Es un hombre, ya está, claro. Llegó el hombre europeo y le llamó hombre negro. Sí. Es la realidad. Claro, sí. Y entonces, cuando tú eres quien ha inventado ese nombre y lo has inventado de forma peyorativa, es normal que cuando quieras retirar cable digas, bueno, pues ya no vamos a seguir llamando a esta persona así. Pero hay un momento en el que tú asumes tu identidad, venga, vale, vamos a llamarnos, tú eres blanco, yo soy negro, venga, pues todo está bien. No puedes pensar que es un insulto ser lo que soy, porque entonces estamos jugando a una realidad según la cual de forma natural hay escalas de personas y la mía pues está maldita. El lenguaje nunca es inocente, es como el descubrimiento de América. América ya estaba descubierta. La gente, ya vivía gente ahí. Bueno, lo decías en la canción que estás harto de eufemismos y yo le decía a uno de los con los que más discutí, que fue muy educadamente, la verdad en privado, pero muy educadamente, y le dije, entonces estarías más cómodo si hubiera dicho música de tradición blanca, música de tradición negra. Y ahí sí. Bueno. Vale. Oye, ¿sabéis que el Choyin tiene una... En fin, ya he dicho que es piloto, ingeniero, tal, no sé qué, músico, y tiene una querencia por ahí de hacer de guía turístico? Anda. Sí, hombre, aunque sea de su barrio. Bueno, acaba de estar promocionando Cantabria, o sea que... Oye, solo los sitios que se lo ¿vienes merecen. a dar una vuelta? No vamos a ningún sitio, solamente por paseo. Quiero enseñarte cómo es mi barrio. Aquí he crecido. Aquí me quedo. Suelo andar poniendo un pie delante del otro, mantener conversaciones mirando a los ojos. Los que me comen la oreja me ponen nervioso y prefiero un buen disco de soul a un peluco de oro. Aún me fascina que me hagan los coros y me da miedo pensar que algún día pueda acabarse todo. El éxito es caprichoso y el curro a veces es suficiente, pero otras solo es polvo. Mira por la ventanilla, hay quienes solo ven rutina, yo en cambio veo poesía en la lucha del día a día, en las relaciones de la gente, en las marquesinas del bus vacías, corazones rayados en un banco de un parque, hablan distantes que alguien quiso atrapar en balde, fotografías fugaces que describen intenciones loables en lugar de realidades. Fíjense, si la canción es turística, que la música de fondo parece vacaciones en el mar. Escuchen. Sí. Porque queremos ordenar lo que no es ordenable. La vida no es un río, ella no entiende de cauces. La luz verde me dice que pase, el hombre ese que hace ese me Oye, recuerda Choyin, 25 años en la música y tu barrio en 25 años, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado mucho. De hecho, cuando hace 25 años todavía podías decir que Torrejón, yo soy de Torrejón, era un pueblo.
lo podías decir y no pasaba nada, ahora te miran mal, ahora tienes que decir que es una ciudad. Amigo. Bueno, no está mal, oye, no pasa nada. Pero sí, ahora Torrejón es mucho más grande, está mejor ordenado, tiene las navidades mágicas, la gente viene de todas partes de Madrid a visitarnos. Está bien, eso está bien. Oye, ¿qué pozo quedó de cuando estuvo la base y tenía mucha influencia sobre la música, porque tenía su propia emisora? Eso claro, no sabe todo el mundo, claro, que sea como Rota, claro. Claro, la influencia tenía su propia emisora de música y entonces se oía más allá de la base, por supuesto, y entonces traían discos que no habían en toda España, no solo en Madrid. Y allí hay mucha gente que adquirió mucha cultura, por ejemplo, también por eso creo que hay mucho hip hop allí, porque fue de los primeros sitios donde se oía música negra norteamericana. ¿Sigue notándose un poco los efluvios o no aquella tradición? A mí me gusta pensar que sí, porque al final, tú lo has dicho antes, todo está relacionado, ¿no? Entonces, los de mi edad que mamamos esa cultura de música pues negra estadounidense, somos los que hicimos que Torrejón se convirtiera en un centro del hip hop a nivel nacional. Entonces, los chavales que vienen ahora, aunque no han tenido la base militar americana o estadounidense ahí al lado, pues bueno, al final maman de esto también. Maman de lo vuestro, sí. Oye, antes he dicho, bueno, y lo mantengo, que la injusticia puede y es de hecho una fuente de inspiración para escribir canciones. Pero eso puede ser pues, la guerra, estábamos hablando del genocidio de Gaza, por ejemplo, o puede ser la triste historia del vecino de arriba. Era de noche y llovía, ahí fuera no había nada, salvo una sirena de la policía. El chico escucha como sus padres gritan, está cansado de que las peleas sean la rutina. Pone sus cascos, sube el volumen al máximo, en su cuaderno dibujo raros, tachones, garabatos. Hoy no habrá cena, ni tele, ni baño. En su 20 pone les odio, debajo ningún comentario, no le importo a nadie. Quisiera morirme aunque solamente fuera para hacer que sufrieran mis padres. Muy a menudo piensa cosas similares, esa noche sueña con otra vida en otra parte. Al día siguiente en el listing la historia se repite. En el pasillo una colleja y todos se ríen. Los 4 tontos de siempre le fríen. No son palizas, son risas, burlas, la chaqueta pintada con tiza. Quisiera ser más fuerte, hacer como en la tele, entrar en el Insti armado hasta los dientes. Fantasía con venganzas crueles, con un mundo paralelo en el que todos le temen. Y es que los profesores no le entienden. Siempre ha sido invisible, siempre ha sido el don nadie, el que pierde. No toma apuntes ya, ni atiende. ¿De qué sirve aprobar si nadie va a valorar que te esfuerces? Cada día pasa más tiempo metido en su mente. El mundo de fuera es hostil, la gente le es indiferente. Nadie le quiere, nadie pregunta cómo se siente. Nadie le muestra interés ni hace porque se integre. De vuelta a casa está solo, sus padres trabajan, hacen la comida mientras su cara refleja la nada que se ha instalado en su alma. Porque nada le importa, nada le duele, nada le agrada. Entonces llega la idea, se asoma a la ventana, piensa que un solo salto podría acabar con la desgana, con los insultos, la indiferencia, las peleas en casa. Con su existencia dibuja una sonrisa y salta. La primera vez que escuché esta canción me pasó exactamente lo mismo que le acaba de pasar a toda la gente que está aquí en el público, en el Cine Teatro Bimenor, que esta no es una historia con final feliz. Yo esperaba que la canción girara y que de alguna manera remontara, pero te quedas así. Tú, si hay algún chaval, que hay chavales escuchando la radio ahora, que esté sufriendo bullying, que esté sufriendo acoso escolar, bueno, uno que lo esté sufriendo y otro que lo esté ejerciendo, joder, ¿qué les dirías? Ya se lo has dicho cantando, pero sí, no sé qué... Yo con eso tengo... Es como muy personal, ¿no? Yo odio al abusón en general como concepto. Entonces, al que sufre yo tengo una empatía especial con él. Yo sé que cuando tú estás sufriendo crees que no hay nada que pueda solucionar eso y estás en tu derecho de creerlo, pero también tienes que tener la posibilidad de saber que te puedes mentir a ti mismo y que eso es lo que está ocurriendo, porque aunque no parezca, sí que hay salida, sí que hay solución, sí que hay un momento en el que lo vas a recordar como algo lejano. Sé que es muy difícil coger perspectivas, sobre todo cuando tienes 14, 15 años, porque el pasado no existe, no puedes proyectar a futuro, pero de verdad que se sale de eso, de verdad que se puede, y que no es una solución, no dejas nada positivo si te rindes. Pero es más fácil salir si te abren puertas, ¿eh? Sí, y hay muchas puertas cerradas en colegios que callan, en profesores que no denuncian, en directores que silencian, en padres que huyen, en fin, hay que abrir las puertas porque si no, no hay por dónde pasar. Claro. Fíjate, estamos hoy compartiendo esta hora de música en directo con el Chollín,
que ha entrado en la poesía por un camino determinado, que a lo mejor no es el ortodoxo. Para la ortodoxia poética ya tenemos a Benjamín Prado, que seguro que hoy tendrá algo preparado. Tú fíjate que yo soy una persona inteligente. Llama ortodoxo. Soy una persona inteligente. Como soy una persona inteligente, me casé con una chica de Santander. ¡Hombre! Populismo. Qué fácil. Una chica de Santander. Es como si cantaras el la 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 con el público. ¡Qué fácil! Una chica de Santander de la calle Castelar. Y desde la casa de mi suegra, de la calle Castelar, yo miraba... Algo ha pasado. Yo miraba, algo ha pasado. Yo miraba y veía nos hemos perdido una algo. estatua, una figura de la cabeza de José Hierro. Y yo pensaba, ¿por qué está José Hierro aquí? Si José Hierro nació en Madrid, era un poeta muy importante de la posguerra, pero nació en Madrid en el año 1922. Bueno, a los 2 años se vino con su familia a vivir a Cantabria, a Santander. Aquí estudió sus primeras letras, aquí comenzó una carrera. Aquí fue donde ganó su primer premio literario, convocado por el Ateneo de Santander. Se fue un tiempo a Madrid, pero en 1946 regresó, se puso a trabajar como albañil en el mundo de la construcción, pero fíjate que mientras trabajaba como albañil, él empezó a escribir poemas y en un año solo, en el año 46 vuelve, en el año 47 publica Tierra sin nosotros y Alegría, que es un libro con el que gana el premio Adonais, que era el premio más importante de poesía del momento, ¿no? Vivía en la calle, en el número 20 de la calle de Cádiz. Hay puesta ahí una placa, aunque se la debían haber puesto en el bar de abajo, porque a Pepe le gustaba mucho el orujo y tenía la teoría de que en casa no se podía escribir, como decía creo que era el actor Luis Figes, fuera de casa como en ninguna parte. Pues eso pensaba también Pepe Hierro. Guardó un larguísimo silencio poético desde su libro de las alucinaciones, que es del año 64, hasta Agenda del 91, pasan casi 30 años. Pero entonces le caen todos los premios. Le dan el Premio Príncipe de Asturias, le dan el Premio Nacional de las Letras Españolas, le dan el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, lo nombran doctor honoris causa en la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander, le dan el Premio Cervantes, le eligen académico de la lengua, pero yo creo que a él nada de eso le hizo tanta ilusión como ser nombrado hijo adoptivo de Cantabria en el año 1982. Después en el 2008 le pusieron la escultura en el Paseo Marítimo. Pepe Hierro... Todo el mundo le llama Pepe Hierro. ¿Tú sabes que es el primer poeta que yo conocí? Porque yo fui compañero de su hijo Joaquín 11 años en un colegio y la primera vez que vi a Pepe Hierro con esa pinta de levantador de pesas de circo que tenían, dije, coño, el poeta. Sí. Él llamaba al mar mi jardín, decía, el mar es mi jardín. Y a él le gustaba mucho escribir poemas sobre el mar. Yo quiero que leamos uno. Cuando Pepe Hierro murió en el año... Que leamos, dices, en plural. Que leamos en plural, porque es un poema dedicado al mar de Santander, al mar de Cantabria, y es un poema que quiero que leamos fingiendo el oleaje de las olas, ¿vale? Lo leemos entre los dos. Llegada al mar se llama. Cuando salí de ti a mí mismo me prometí que volvería, y he vuelto. Quiebro con mis piernas tu serena cristalería. Es como ahondar en los principios, como embriagarse con la vida, como sentir crecer muy hondo un árbol de hojas amarillas y enloquecer con el sabor de sus frutas más encendidas. Como sentirse con las manos en flor, palpando la alegría, como escuchar el grave acorde de la resaca y de la brisa. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería. De entre tus ondas el otoño nace más bello cada día. Las montañas que te rodean tienen hogueras encendidas. Y ahora que yo quería hablarte, saturarme de tu alegría, y ahora que yo quería darte toda mi sangre, que quería... Qué bello mar, morir en ti cuando no pueda con mi vida. José Hierro, sobre el mar de Santander. Por cierto, poeta, nuestra Nieves Concostrina, que está al corriente de todo, me dice que la frase de como fuera de casa en ninguna parte no es de Luis Figes, sino de Antonio Gamero. El compañero de Figes, ¿no? Porque se fue, porque te echó, porque le echaste. Cuesta adaptarte. Parte de ti quiere vivir como antes. No sabes cómo vas. Estamos llegando ya al final de esta tercera hora de La Ventana. Estamos llegando al final de nuestra hora de música en directo, escuchando El Mundo Sigue Girando. La radio sigue encendida. La ventana permanece abierta. A las 7 Marta del Vado coge los mandos. Nosotros cerramos en el Cine Teatro Bimenor. Hemos conocido, compartido y celebrado las bondades de Costa Quebrada y hemos tenido lo más importante, la compañía de oyentes, amigos y amigos durante toda esta tarde de radio. Muchísimas gracias y hasta siempre. Os dejamos en directo con el Chollín.
Pues una más, familia, una más. Justificarme, tu etiqueta de marca Versace. Estoy harto de tu hate constante. So high es el único hate que vale. Estoy cansado de condicionarme. Me importa más que tú te abraces y liberes mierda a raudales, pero déjales que hablen. Puedes tener tus propias opiniones, pero no tus propios hechos, lo siento. Que la vida de lecciones, bueno, no significa que tú estés aprendiendo. Me gusta lo que hago porque es honesto. Así me siento a gusto luego cuando lo hago en los directos. Me es fácil aprenderme las letras justo por eso, porque pongo en el cuaderno exactamente lo que pienso. Si tengo mala cara, será un mal día. Y si es un mal día, no me pidas que sonría, porque sé hacerlo, pero odio la mentira. Me cansa, diría que la usé más de lo que debía. Buscan la guerra los que no la conocen. Los guerreros de verdad buscamos paz y dormir por las noches. Muchas veces me apetece enfadarme, pero luego lo piensas y dices, nah, dejad que hablen. Tienen tanto que decir, Ok, pues dejad que hablen. Si tienen tanto que decir de mí o de ti, es un consejo. Dejad que hablen. Miren, maduré cuando entendí que a veces la culpa sí es mía. Ahí sí me gané que hablen, pero pasó el tiempo y maduré más todavía cuando entendí que a veces la culpa es de nadie. Hay cosas que se rompen, es inevitable, sin motivos, sin porqué, sin errores y sin culpables. Habrá quien te agradezca los favores que le haces y quien exija más, y cuando no lo des se enfaden. No puedo controlar lo que los otros hacen, no. Amargarme por eso no están mis planes. Que hablen no significa que yo hable, porque ¿saben qué? Lo siento, no somos iguales. Hay gente pequeña, hay gente más grande, hay gente sorprendente y unos pocos que son geniales. Yo elijo y me rodeo de gente interesante, así que a los demás, dejad que hablen. Si tienen tanto que decir, no sé, simplemente dejad que hablen, ¿no? Si tienen tanto que decir de mí o de ti, familia, es un consejo, simplemente dejad que hablen. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Soy yo. Un poquito más. ¿Eso es todo lo que tienen? ¿Eso es todo? ¡Bravo! La Ventana, con Marta del Vado. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La Ventana de los viajes. You're wishing God, Con Paco Nadal. 'cause you are my lonely star, and I'm your wishing God. Abrimos la última hora de esta ventana, ahora desde Radio Madrid. Ya saben que Francino y parte del equipo están en Santander. ¿Y tú, Paco, dónde te encuentras? Buenas tardes. Hola, Marta, ¿qué tal? Pues yo estoy casi a mitad, estoy en Zaragoza. Estoy este fin de semana por aquí, Mañico. Voy al Monasterio de Piedra. Mañana estaré por el Monasterio de Piedra, que quiero ver cómo ha quedado, porque estuvo muy destrozado por la Dana. La Dana no fue solo en Valencia, hubo tormentas fuertes y mucha agua en muchos sitios, y sí, sufrí bastante el Monasterio de Piedra. Bueno, está todo arreglado, lo han reabierto y voy a ver qué tal ha quedado. Pues fíjate que entre Madrid y Zaragoza nos vamos a detener hoy. Muchas veces en esta sección hacemos una selección de sitios imprescindibles de un país entero, por ejemplo, ¿no? que tú has visitado, o de una ciudad. Pero hoy vamos a hacer el zoom sobre un solo lugar, el Parque Natural del Alto Tajo, esta región que está entre el sureste de la provincia de Guadalajara y el noreste de Cuenca. Por situarnos, Paco, ¿por qué nos llevas aquí? Mira, os llevo ahí y a un pueblo que se llama Molina de Aragón, porque es una de las zonas más singulares de España, y esto puede sonar a... Bueno, todas son singulares. Es que esta es de las más despobladas. Lo que es el Parque Natural del Alto Tajo es una zona con menos población, densidad de población que Laponia. Es una zona muy fría en invierno,
como te digo, muy despoblada, con una orografía muy singular, de hoces, de barrancos, y donde nacen, fíjate, 4 ríos importantes. Allí nace el Tajo, de ahí el nombre, pero nace también el Júcar, nace el Guadalaviar, que luego se va a llamar Turia, nace el Cabriel, y es divisoria de aguas. Tanto es así que el Tajo se va para el oeste y desemboca en el Atlántico, y los otros ríos desembocan en el Mediterráneo, ¿no? Este Parque Natural del Alto Tajo es perfecto, por ejemplo, para recorrer en bicicleta. Hay un camino natural señalizado en blanco y rojo desde el nacimiento del Tajo, que está en Teruel, aunque no forma parte de ese parque natural porque es de Castilla-La Mancha. Y está señalizado hasta la frontera. Tú puedes ir siguiendo el cauce del río Tajo en esa parte alta de la cabecera, entre unos cantiles, unos barrancos preciosos, y digo hacerlo en bicicleta porque andando se hace duro, porque es que no hay ni donde dormir. Ya. O sea, desde que sales hasta Peralejos de las Truchas, que es el primer pueblo con una casa rural, creo que hay como 80 o 90 kilómetros, ¿no? Ya en bici te cuesta hacerlo, andando ni te digo, ¿no? Es muy bonita esa zona, muy fría en invierno, muy despoblada, pero con una geografía muy interesante. Y hablas de hoces, también habrá un montón de actividades, pues eso, en ríos. Sí, pues mira, se puede hacer, desde luego, visitar miradores, como el mirador del Tajo, el Salto de Poveda, el mirador, que te decía, el mirador del Tajo, que está en un cañón que se ve la parte alta del río. Puedes ir a ver el Castillo de Zafra, que sale en Juego de Tronos, aunque esto ya empieza a ser como los bares donde estuvo Hemingway. En todos lados estuvo Hemingway y en todos lados rodó Juego de Tronos, ¿no? Está el barranco y el santuario de la Virgen de la Hoz. Es una zona con muchas, se pueden hacer muchas actividades, se puede hacer piragüismo, rafting, Claro. Se puede hacer sobre todo bicicleta, escalada, rappel, observación de fauna, hay muchas aves en toda esta zona del Parque Natural del Alto Tajo. Y lugares o fortalezas, murallas, ¿no? Porque esto es un sitio románico medieval. No Sí. sé si hay algo que perdura que se pueda visitar. Hay pueblecitos, Tragacete, que está en Cuenca, Peralejos de las Truchas, en donde está ambientada parte de El río que nos lleva, de José Luis San Pedro. Una novela deliciosa que habla de los almadieros, los últimos almadieros en esta zona, y hay un monumento allí en el pueblo. Pero allí, sobre todo, la referencia histórica y cultural, el pueblo más grande es Molina de Aragón. Molina de Aragón, que está en Guadalajara, curiosamente, Sí. aunque se llame de Aragón, pero bueno, viene de componendas de la Edad Media, que si yo te doy este señorío, que si te lo vuelvo a quitar, se quedó con Molina de Aragón, aunque hace ya muchos años que pertenece a Castilla-La Mancha y en concreto a la provincia de Guadalajara. Bueno, es una ciudad, es un pueblo grande, el más grande de aquella zona, que llama mucho la atención porque si tú, por ejemplo, vas desde Madrid o desde Zaragoza, llegas por la Nacional 2 a Alcolea del Pinar y te desvías por una carretera que pone Molina de Aragón, te metes por ahí y te crees que has llegado a la estepa rusa o eso, a la Laponia. Es que no hay ni cobertura de teléfono en la mayoría del territorio, ¿no? Y vas por ahí una zona despoblada, diciendo, por Dios, si estoy a hora y media de Madrid o a 2 horas y aquí no vive nadie, ¿no? Y de repente te encuentras allí en una hondonada Molina de Aragón con su gigantesco castillo, uno de los más grandes de España, una fortaleza amurallada del siglo XII, unas iglesias, un puente medieval, un barrio judío, una ciudad histórica allí en medio de la nada que tuvo mucha importancia. Allí durmió el Cid, pasaron grandes personajes de la historia de Castilla y de Aragón medieval y que, bueno, pues aparte de tener una visita, ahora tiene también una muy buena excusa, una muy buena percha para una visita. Quiero mucho más de ti. Quiero mucho más de ti. Son las 4 de la mañana, me llamas sin querer y yo queriendo no te lo quiero coger. Entrena tu mente como un karate kid, acepta nuestro destino que ahora nos va a dividir. Como el viento, cuando sopla Barlovento, dobla el tronco del bambú. Como el viento, cuando sopla Barlovento, dobla el tronco del bambú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú.
A ver, que nos has dejado ahí el titular. Una excusa para visitar Molina de Aragón. Hemos hablado de parque natural, de actividades al aire libre, las rutas por los barrancos, de castillos, de senderos, de cicloturismo. Pues mira, como a los periodistas nos gusta mucho la percha de actualidad. La percha es que acaba de abrir, exactamente el 14 de mayo, el nuevo parador de Molina de Aragón. Anda. Y no estamos hablando de la reforma, que hemos hablado de muchos paradores que este año están sufriendo reformas. No, es un parador nuevo. A estrenar. A estrenar, tanto que, vamos, huele a nuevo todavía. Y además tiene un origen muy, muy curioso, dramático en su momento. No sé si recordarás que el 16 de julio de 2005 hubo un incendio tremendo en toda esta zona de Guadalajara, del Alto Tajo, que afectó a 13.000 hectáreas de un riquísimo valor ecológico. Fue un desastre para la zona, una zona que no tiene industria y que vive del turismo. Entonces el gobierno del presidente Zapatero, que gobernaba entonces, se comprometió a la construcción de un parador que sirviera como motor de dinamización de esa zona afectada, ¿no? Que ya te digo que vive del turismo rural. Bueno, se han tardado 19 años, pero ha llegado. Es que hacer un parador cuesta. Y sobre todo son edificios muy especiales, ¿no? Después de 19 años, la noticia es que acaba de inaugurarse, por fin, ha abierto sus puertas el nuevo parador de Molina de Aragón. Dices tú, es que hacer un parador de la nada cuesta y además es delicado, porque claro, en un entorno medieval, levantar un edificio nuevo de las características de un parador es delicado si no se hace bien. ¿Tú lo has visto? Porque por un lado puedes reconstruir un edificio antiguo que lleva su tiempo y su dinero, y por otro, como es el caso, tienes que hacer en un entorno histórico protegido, además, un edificio que no rompa con lo que hay alrededor, que sea un edificio del siglo XXI, pero con vistas a la Edad Media, como es el caso de este, ¿no? Es el 9º parador de Castilla-La Mancha y la verdad es que sí que han conseguido hacer un edificio muy singular que yo estoy seguro que va a servir de eso, de dinamizador de una zona despoblada, que es el ejemplo de esa España vaciada de la que tanto hablamos ahora. Mira, hemos hablado con María Jimeno, que es la directora del Departamento de Arte en Paradores, que nos cuenta, bueno, pues lo que se puede disfrutar dentro de este nuevo parador. La apertura del parador de Molina de Aragón supone un comienzo, una oportunidad de construir sobre las cenizas. El lenguaje artístico nos permite hablar de esta positividad a través de las formas y del color. Una imponente escultura de la joven artista Candela Muñoz Guren, ¿no? Llena de color y de formas geométricas que nos recuerdan a las construcciones infantiles, nos inspiran, ¿no? Esa positividad. También otra escultura de Roger Coll, con otras también formas más sinuosas y con un azul clay potente, nos remiten a esa positividad. Y también nos encontramos en recepción un imponente cuadro del artista Santiago Giralda, donde un personaje se encuentra en un bosque, ¿no? Lo sublime de ese bosque, de un bosque colorido, ¿no? Donde casi desaparece la figura humana. Otros artistas representados son Santiago Picatoste, con un imponente cuadro lleno de color que se encuentra en el espacio gastronómico del Parador, y no podía faltar en esta propuesta sobre el color y sobre la luz la obra de Rosa Brun. En esta exposición se pueden ver obras de artistas más nobles consolidados, y creemos que es una propuesta fantástica para una población con escasa población, y queremos también contribuir a esa descentralización del arte y la cultura en una población como es Molina de Aragón. El arte es el comodín de la simiente. Entonces, vistas al castillo de Molina de Aragón, ¿no? Está en la plena villa medieval. Tiene 24 habitaciones muy elegantes, 2 de ellas son suite, todas con vistas a ese majestuoso castillo de Molina de Aragón, que llama la atención cuando vienes por aquella carretera despoblada que piensas que has llegado a la nada y aparece aquello. Tienen enormes ventanales para aprovechar la luz natural y el paisaje circundante. Cada habitación ha sido diseñada para integrarse en el entorno, que no sean todas igual, asegurando que el paisaje medieval sea parte de la estancia. Y bueno, como ha dicho Rosa, mucho arte, cada rincón es una obra de arte viviente. Bueno, y como todos los paradores, pues incluye cafetería, aparcamiento, espacio para eventos y restaurante, por supuesto, que es parte importante de la historia de paradores. Sí, y además en esta región se come bien, ¿no, Paco? Sí, en esta zona de... Bueno, a ver,
ver, en toda España se come muy bien. Pero bueno, en concreto en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de Castilla, estamos hablando de buenos asados, de buenas carnes, de bacalao de arrieros, de embutidos, de muy buenos quesos artesanales, pues comida como es de aquella zona, contundente, recia y apetitosa. Y en ese parador, como tú decías, pues también se come muy bien. Rosa Díez es la directora de Restauración de Paradores. Hablar de Molina es hablar de historia, de cruce de caminos. Podemos encontrar pues platos muy tradicionales, muy sencillos, disfrutar de la carne de caza, disfrutar del cordero, del cabrito, de un pescado arriero como es el bacalao, esos embutidos o esos quesos, esa influencia pastoril que se encuentran, esas migas aromatizada con lavanda, ¿no? Y luego hay algo muy curioso en los postres, el denominado pata de vaca, ¿no? Es un postre que simula la pezuña de una vaca. Y bueno, tomar un café desde ahí es espectacular, es un sitio para relajarse, para hablar, para charlar. Yo sí que recomiendo, ¿no?, que el cliente pueda acercarse, pueda disfrutar de su gastronomía y de todo lo que nos aporta, porque además es una zona que encontramos dulces que en el desayuno, ¿no?, el cliente también va a poder disfrutar. Pues mira, aparte de comer bien, es que se come muy bien en Paradores, a mí me encanta. Se me estaba acordando ahora mismo de otro sitio muy interesante que se puede ver desde este nuevo parador de Molina de Aragón, es el castillo de Peracense. Está ya en Teruel, pero es un castillo soberbio de Aragón. Todos pensamos en Loarre, pero el castillo de Peracense, que es un castillo hecho con roca rodeno, en un pueblecito que se llama Peracense, en mitad de la nada, y se confunde está hecho en unas rocas, unos roquedos espectaculares, y el castillo se confunde porque está hecho de la misma roca de esos farallones, ¿no? De roca rodena, se llama, roja, y es muy bonito el castillo de Peracense. Otra visita a hacer desde aquí, desde este nuevo parador de Molina. Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir. Recordadme viviendo la dolce vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar. Recordadme tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados, perezosos. Paco, disfruta Zaragoza. Nada, el viernes que viene os contaré cómo está el monasterio de Piedra. Eso, nos escuchamos. Un beso, amigo. Un abrazo, hasta luego. Chao. La Ventana, con Marta del Vado. Llegué a esculpir la nostalgia, a escurrirme en los raíles de mi memoria, a quitarle la careta al pasado, cansado de estar cansado. Me guiaba aquel viento del norte, el que seguían los viejos poetas. Cansado de tantas apuestas, aposté todo al caballo perdedor. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Uno puede viajar de muchas maneras. Bueno, los ejemplos los tenemos todos los viernes con Paco Nadal, ¿no? Otro ejemplo, a través de la música, como con canciones como esta de Joel López sobre Buenos Aires. Otra forma de viajar, tomando como punto de partida la correspondencia. Hoy vamos a hacer eso, vamos a recorrer Europa hasta Turquía gracias a la mirada de una aristócrata británica, escritora, médica pionera, viajera del siglo XVIII que dejó constancia de sus viajes en todas sus cartas. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
then he drives by in a pickup truck. Laura Piñero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Hoy nos traes la historia de una mujer, yo diría que desconocida para el gran público, desde luego para mí absolutamente desconocida, pero que merece ser contada por muchos motivos. Sí, yo la he descubierto de casualidad porque me encontré con su libro en una librería llamado Cartas desde Estambul. Lo publicó hace ya un tiempo en España la editorial La Línea del Horizonte, y más allá de por las misivas, que son fantásticas y permiten conocer cómo era viajar en ese momento, en el siglo XVIII, hay muchas razones para acercarse a la figura de esta mujer, de Lady Mary Wortley, como tú decías. Nació en una familia noble de Inglaterra, perdió a su madre de niña y recibió una educación muy básica, la apropiada para una mujer de la época, pero aprendió latín y otras materias de manera autodidacta utilizando los libros de la biblioteca de su progenitor. Fíjate la importancia de las bibliotecas. Dicen que con 15 años su educación era similar a la de los niños de su edad. En su juventud conoció a una de sus grandes amigas, que además marcó su carácter rebelde, la filósofa y escritora Mary Astell, pionera del feminismo inglés y que también tiene una historia muy interesante. Mary Astell defendía precisamente el derecho de las mujeres a la educación. Es conocida por su obra A Serious Proposal to the Ladies. Sí, están recuperando mucho su figura en Reino Unido y planteaba esta idea de fundar una institución educativa solo para mujeres, algo muy revolucionario en esos años. También criticó duramente el matrimonio concertado, señalaba que podía ser una forma de esclavitud para la mujer, y aunque llegó a ser una pensadora respetada, muchas veces tuvo que publicar de forma anónima o bajo seudónimos para evitar ataques. Tenéis su correspondencia publicada por la Universidad de Oxford, aunque hay que pedir acceso y solicitud previa, y recordemos que a principios de este siglo solo una minoría de las mujeres británicas sabían leer y ella dominaba varios idiomas y tenía amplios conocimientos científicos. Lo sabemos, fíjate esto de los descubrimientos, porque hace poco han encontrado unas anotaciones suyas en unos libros de ciencia antiguos encontrados en la biblioteca de una universidad británica y denotan esos conocimientos muy avanzados sobre ciencia. De todo este universo bebió nuestra protagonista, Lady Mary, claro, que de joven se negó a casarse con el pretendiente que había elegido su padre y se fugó para casarse con Edward Wortley. Esto es de película. Él era miembro del Parlamento británico y se había enamorado de él por carta. Generó, lógicamente, un gran escándalo, pero se fue pasando. Vivieron sus primeros años de matrimonio en Londres, donde ella contrajo la viruela. Sobrevivió, pero no su hermano William, que falleció por una enfermedad que en ese momento causaba la muerte del 15% de la población en Europa. Claro, es que la gente en aquella época vivía atemorizada por el riesgo de contraer una enfermedad de este tipo, ¿no? La viruela era muy contagiosa y además podía producir secuelas de por vida, ¿no? Marcas, cicatrices en la piel y hasta ceguera. Sí, de hecho a ella le quedaron marcas en el rostro y 3 años después de superar la enfermedad, la viruela, se mudó con su marido a la actual Turquía porque le nombraron embajador de Estambul y en el viaje hasta allí fue narrando a amigos y a familiares el recorrido por cartas. Destacaba aspectos muy curiosos, la importancia de algo tan básico como la limpieza en las calles. Rotterdam, 3 de agosto de 1716. La pulcritud de esta pequeña ciudad me cautivó. Aunque a mi llegada a Rotterdam me esperaba una nueva escena placentera. Todas las calles están pavimentadas con adoquines anchos. Ante las puertas de los artífices más miserables hay asientos de mármol de variados colores y te aseguro tan pulcramente mantenidos que ayer anduve de incógnito por casi toda la ciudad con mis zapatos, sin que se les pegara ni una mota de polvo. Y además ves a las criadas holandesas fregar el suelo de la calle con más solicitud que la que ponen las de casa en arreglar nuestros aposentos. La ciudad parece tan llena de gente con cara de atareada, toda en movimiento, que cuesta imaginar que no sea por la celebración de alguna feria, aunque compruebo que todos los días es igual. No existe sin duda ciudad más ventajosamente situada para el comercio. Aquí hay 7 amplios canales, por donde las naves mercantes llegan casi hasta la puerta de las casas. A buen seguro, nada puede ser más agradable que viajar por Holanda. El país entero parece un inmenso jardín. Ayer estuve en la iglesia francesa,
y observé con mucha atención su forma de celebrar el oficio. En primer lugar, el párroco llevaba un sombrero de ala ancha, que le daba un aire muy semejante al de un personaje de la feria de San Bartolomé. Para que no se le cayera, hacía gestos extraordinarios y grotescos, y al predicar decía unas cosas muy semejantes a las que en esa comedia se dicen a los títeres. Sin embargo, la congregación daba muestras de recibirla con devoción profunda. Y alguien de su grey... Mira, Marta, estaba buscando justo el año que se inventó el tren, porque claro, yo me preguntaba cómo viajaban en esta época y iban en coche de caballos todavía, porque el tren llegó un poquito después, ¿no? Estos destinos estaban reservados a mercaderes, misioneros, diplomáticos, y no era nada habitual que viajara una mujer. Claro. El Imperio Otomano además vivía un gran momento y ella llegó a Constantinopla, actual Estambul, con la mente abierta y dispuesta a desquitarse de los prejuicios sobre la cultura musulmana. No le importó adoptar sus costumbres y describió así las sociedades de dentro. El asmak o velo turco no solo me resulta muy fácil de llevar, sino incluso agradable. Y si no lo fuera, estaría dispuesta a soportar algunas incomodidades para satisfacer una pasión que se ha vuelto tan poderosa en mí como la curiosidad. Sofía es una de las ciudades más hermosas del Imperio turco y famosa por sus baños termales, frecuentados tanto por placer como por salud. Me detuve allí un día expresamente para verlos. El edificio del baño es amplio, de piedra y con varias salas abovedadas. Ya estaba lleno de mujeres. Algunas recibían masajes, otras se lavaban o conversaban. Me dijeron que eran cerca de 200. Lo más sorprendente fue la naturalidad con que todas estaban completamente desnudas, sin ocultar belleza ni defecto. No vi entre ellas ni una sonrisa sarcástica, ni un gesto indecoroso. Había una compostura natural, majestuosa incluso. Me invitaron con cortesía a sentarme entre ellas y repetían «Úcele, pécúcele», que significa encantadora, muy encantadora. Lo que más me impresionó fue la sensación de libertad. Me parecía estar en una república femenina apartada del mundo, donde las mujeres eran dueñas de su tiempo y su cuerpo. No había presencia masculina ni mirada que juzgara, y era evidente que allí se sentían a gusto, entre iguales. Jamás he visto un espectáculo tan singular. Fue una experiencia reveladora que me mostró otra forma de sociabilidad femenina, muy diferente a la que conocemos en Inglaterra. Qué bonitas las descripciones que hace, cómo habla de la curiosidad como su nueva pasión, ¿no? El ser curiosa. Y bueno, lo que dice de los baños turcos, ¿no? Cómo los va describiendo. Qué importantes son estos testimonios, ¿no? Tan libres de prejuicios en un momento en el que no era nada común viajar, como decías, muchísimo menos para las mujeres. Es verdad, de estos ejercicios de observar con atención, siempre se extrae algo positivo y se aprende. Ella, en 1717, presenció, gracias a esta apertura de miras, un suceso muy importante. Vio como algunas ancianas practicaban la inoculación de la viruela en niños y conseguían que estos se inmunizaran, en un momento en el que, recordemos, no había cura contra la enfermedad. Hay un grupo de mujeres mayores que se dedican profesionalmente a realizar esta operación cada otoño. Se envían mensajes para preguntar si alguien de la familia desea tener la viruela. Se organizan reuniones con este propósito, comúnmente de 15 o 16 personas, y entonces la mujer llega con una cáscara de nuez llena de materia de la mejor clase de viruela. Pregunta qué venas desean que les abra. Inmediatamente rasga con una gran aguja la que se le ofrece y coloca dentro de la vena una cantidad de materia del tamaño de la cabeza de la aguja. Luego se cubre la pequeña herida con un trozo hueco de cáscara. Los niños juegan como de costumbre el resto del día y están perfectamente bien hasta el octavo. Entonces les empieza la fiebre, permanecen en cama 2 días, rara vez 3, y muy rara vez tienen más de 20 o 30 granos en la cara, que nunca dejan marca. En 8 días están tan bien como antes. Cada año miles se someten a esta operación. No hay ejemplo de que nadie haya muerto por ello. Tras comprobar, Marta, el éxito de esta técnica, ella misma decidió aplicárselo a su propio hijo con ayuda del médico de la embajada inglesa, y a su regreso a su país, a Inglaterra, un año más tarde, intentó promoverlo. Decía: «Soy lo bastante patriota como para tomarme la molestia
de llevar esta útil invención a mi país y tratar de imponerla. Inmunizó a su hija en presencia de testigos, se reunió con médicos, con autoridades sanitarias para intentar convencerles de extender el método entre la población. Pero, ¿cuál crees que fue la reacción de la comunidad médica? Pues de reticencia, ¿no? Total. Esto es lo que sería luego una vacuna. Eso, porque venía de una mujer, encima venía de la cultura musulmana, claro, y desconfiaban, ¿no? En 1721 hubo otro brote fuerte de viruela y ahí sí se aprobó un experimento que convenció a la opinión pública de la eficacia del método. Y esto es muy curioso. Se ofreció a varios prisioneros condenados a muerte en Londres la posibilidad de ser inoculados con viruela a cambio de su libertad. Aceptaron y sobrevivieron. Y el método así sí que se fue expandiendo, pero muy poco a poco. Sí, 75 años después llegó el británico Edward Jenner y desarrolló la vacuna moderna que todos conocemos. Esto era mucho más eficaz y seguro, ¿no? La vacuna se adoptó a nivel mundial, pero la viruela, que se erradicó en 1988, en realidad fue estudiada y se intentó curar desde hacía mucho tiempo, ¿no? Toda esta historia demuestra que antes de esa vacuna ya existían procedimientos muy parecidos empleados en otras culturas, como el que relató nuestra protagonista, nuestra viajera, que ha sido reconocida en los últimos tiempos por el Colegio Real de Médicos de Londres. Por cierto, por contaros el final de la historia, sí, Mary tuvo que soportar que se filtrara públicamente una correspondencia privada suya en tono erótico por parte de un señor que la cortejaba y terminó después separándose de su marido. Continuó su vida como una mujer libre, viajó por Europa, se cambió varias veces de residencia y disfrutó de una intensa vida social, soportando, eso sí, las secuelas de una enfermedad de la piel consecuencia de la viruela. En vida, no quiso publicar muchos de sus escritos para evitar críticas que hoy se asocian a pensamientos feministas. Afortunadamente, tenemos sus cartas. Qué interesante descubrir a mujeres pioneras y hacer viajes a través de sus cartas. Y hablando de epistolarios, Laura, Páginas de Espuma ha publicado un segundo volumen de cartas de uno de los gigantes de la literatura, de James Joyce. Sí, es una colección única en el mundo que muestra un retrato muy completo de la vida y obra del autor. Hablamos en su momento de la primera parte y esta edición la vuelve a firmar el traductor y escritor Diego Garrido. Son más de 2.000 páginas de cartas. En el primer volumen reconstruyen sus viajes, sus relaciones más personales, es un recorrido por su obra y personalidad. Y en esta segunda parte, digamos que es Joyce a través de los ojos de sus amigos y de sus enemigos. Adelantamos una de sus geniales cartas dirigida a una mujer fascinante, otra mujer que merece ser recordada, Miss Wave, feminista, editora y su mecenas, a la que desmiente rumores sobre su persona. Puede hacerse una buena colección de leyendas sobre mi persona. Aquí van algunas. Mi familia en Dublín cree que me enriquecí en Suiza durante la guerra haciendo trabajos de espionaje para ambos bandos. Hicieron circular el rumor, hoy firmemente asentado, de que había caído en las garras de la cocaína. El rumor general en Dublín era, hasta que el prospecto de Ulises lo frenó, que ya no podía escribir más. Había sufrido un colapso y agonizaba en algún punto de Nueva York. Un hombre de Liverpool me dijo que había oído que yo era propietario de varias salas de cine a lo largo y ancho de toda Suiza. El señor Lewis me contó que le habían dicho que yo era un loco que portaba siempre 4 relojes y que rara vez hablaba, si no era para preguntar la hora. Una mujer aquí inventó el rumor de que soy extremadamente perezoso y que nunca hago o termino nada. Calculo que debo de haber invertido cerca de 20.000 horas en escribir Ulises. Probablemente la única verdad es que soy una persona de lo más corriente, inmerecedora de tan imaginativos retratos. Laura Piñero, muchísimas gracias, una semana más. Un placer, que viajéis mucho estos días. Eso es, así cerramos la ventana. Volvemos a abrirla como siempre el lunes a las 4 o las 3 en Canarias. Que paséis un muy buen fin de semana. Beso muy fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.